¿Cómo promocionar tu blog con Twitter? Vamos a seguir viendo cómo promocionar nuestro blog con redes sociales. Hoy vemos si conviene o no estar de forma activa en Twitter. ¿Te ayuda realmente a la difusión de los artículos? Hola blogueras y blogueros, soy Abraham Velázquez y me alegra mucho que me estés escuchando por aquí. Ya sabes que esto es un lugar para mejorar tu blog de forma fácil, aunque no entiendas a los expertos. Así que vive un blog que arrancamos. En el episodio 10 ya te contaba los 5 pilares que deben de sostener una buena estrategia en redes sociales. Lo fundamental de esos 5 pilares es que debes elegir las redes sociales que puedas gestionar, las que sean adecuadas para tu proyecto, las que ya usa tu público objetivo, que analices bien las estadísticas de esas redes sociales y que estés al día de las novedades que se van implantando en las mismas. Visto eso, vamos a meterle mano a Twitter y a sus posibilidades. ¿Es útil hoy en día utilizar Twitter para promocionar tu blog? En mi opinión, la respuesta es un sí contundente, aunque tiene sus inconvenientes y otros muchos matices que debes de tener en cuenta para poder sacarle partido en tu estrategia de blogging. ¿Qué ventajas le veo a Twitter como herramienta para difundir tu blog? La primera de todas es que en Twitter sigue habiendo mucha gente. Actualmente tiene 340 millones de usuarios a nivel mundial. Y aunque ha perdido algo de fuerza, 340 millones de usuarios son muchos. A nivel mundial, en el ranking de usuarios por redes sociales está en el puesto número 12. Hay otras que tienen más. Recuerda, por ejemplo, como te contaba en el podcast anterior, que Facebook anda cerca de los 2.500 millones de usuarios. La diferencia es muy grande, pero aún así en Twitter hay mucha gente a la que podemos llegar. Pero veamos más cosillas. En España continúa esta red social en cuarto lugar, por detrás de Facebook, YouTube e Instagram. Pero un dato interesante a saber es que el 50% de cualquier usuario de red social usa Twitter. Así que, viendo los datos anteriores, queda muy claro que si sabemos usarla con una buena estrategia, esta red puede sernos de utilidad para darnos visibilidad ante muchas otras personas. Y justamente este punto de darnos visibilidad ante mucha gente y la posibilidad de relacionarnos con ellas, por supuesto, creo que es la mayor fortaleza de Twitter pensando en nuestro blog. Debes tener en cuenta en la estrategia que vayas a aplicar a Twitter que la media de edad de los usuarios que tiene está entre los 25 y los 49 años, siendo más hombres que mujeres. Y esto es importante. Otra ventaja que le veo a Twitter es que es una red social que está evolucionando. Y aunque siga habiendo mucho ruido en ella, me refiero al ruido de usuarios que la mal usan, si seleccionas bien a tus seguidores y cómo interactúas con ellos, puede ayudarte a generar comunidad en torno a tu blog, en torno a tu proyecto. Relacionado con el punto anterior, otra cuestión positiva es que puedes darte a conocer ante mucha gente mencionando a otros, sumándote a hashtags sobre la temática de la que vaya tu blog, relacionándote, en definitiva. Además, y para mí es por lo que es una red social a la que no renuncio en mis proyectos, es una red muy sencilla de utilizar. Quizás sea la más sencilla de todas las redes sociales. Y esta es muy simple, pero en Twitter puedes difundir, aparte de los famosos 280 caracteres actualmente, pues cualquier otro tipo de contenido como imágenes o vídeos. Y poco a poco esta red social se va adaptando a los tiempos y últimamente ha sacado los Fleet que simulan lo que vienen siendo las historias en Instagram y que te puede dar un poco más de presencia con respecto al resto de usuarios en la red. Por último, como ventaja de Twitter, comentar
que tiene su propio sistema para hacer publicidad. Puedes hacer publicidad en Twitter de forma muy sencilla, parecido a como lo haces con Facebook Ads. La única diferencia es que de esta parte no puedo contarte mucho más porque yo no lo he usado aún y como siempre te digo, pues te hablo un poco desde mi experiencia. Pero bueno, como todo en este mundillo, pues es cuestión de probar y medir los resultados. ¿Qué te sirve? Aprovechalo. ¿Qué no? Pues a otra cosa. ¿Y qué inconvenientes le veo a Twitter a la hora de difundir los artículos de tu blog? Te decía antes que es una red sencilla, y eso es bueno, pero por contra es una red muy rápida, donde la gente ve los titulares y sigue su timeline con el dedo y pasa rápido. Pero también es cierto que mucha gente solo con leer el tweet ya lo retuitea y te ayuda a la difusión. Es decir, Twitter probablemente te aporte pocas visitas a las páginas de tu blog. Pero como te decía antes, los beneficios sí que te va a aportar la capacidad de mostrar tu contenido a muchísima gente. Otra pega que le veo a Twitter es que sus publicaciones son muy efímeras en el tiempo y requiere una constancia en las publicaciones. Tienes que reiteradamente, cada X tiempo, ir publicando contenido similar o difundiendo artículos similares que ya has difundido anteriormente. Y en tercer lugar, otro inconveniente son las posibles interacciones negativas y que deberás gestionar y que tendrá su coste al menos en el tiempo que le tengas que dedicar. Hablamos de los famosos trolls y gente que les encanta pues fastidiar a todo el que pueda. Esto de las interacciones negativas con tus redes sociales puede pasar en todas, pero en Twitter es más habitual de lo que desearíamos todos. Y otro inconveniente que le veo, aunque más que un inconveniente es una propia característica de Twitter, es que las publicaciones están limitadas a 280 caracteres. Pero no porque sean 280, porque incluso si eres más breve, será mejor para ti. La dificultad o el inconveniente lo veo en que esta limitación de caracteres te obliga a ser muy creativo y a hacer muy buenas publicaciones en pocas palabras. A pesar de todo lo dicho, esta es otra red social que le veo más pros que contras. Y por ello es una de las redes sociales que en Creando Blog he decidido utilizar. Además, Twitter fue la segunda red social en la que me metí hace muchísimos años y me resulta muy cómoda de gestionar, con lo cual pues no renuncio a ella. Concretando más, para tu blog, para el mío, ¿cómo sacar partido a Twitter? En mi opinión, puedes sacarle mucho partido a Twitter haciendo estas 7 cosas. Primera, debes publicar de forma frecuente tus contenidos. Aquí hay una parte que puedes automatizar, pero nunca toda. A modo orientativo, no debes pasarte de un 60% de tweets automatizados con respecto a otros que tú crees manualmente. El punto número 2 para sacarle partido a Twitter. ¿Te gusta que la gente comparta tus contenidos, verdad? Pues ya sabes, te toca compartir contenidos de otras tuiteras o tuiteros y que resulten realmente interesantes. La tercera es que utilices los retweets para difundir contenidos de los demás, pero también el corazón de me gusta. Sigue los hashtags que estén relacionados con tu blog y participa activamente en ellos. Quinta idea para sacar partido a Twitter. En general, responde a otros usuarios. Resuelve dudas que te encuentre de gente que pregunta. Pregunta tú también a los demás si tienes alguna duda. Es decir, interactúa en Twitter tanto como puedas, pero con sentido común. En el punto número 6 para sacarle partido a Twitter, te incluyo el que crees listas donde agrupar por temas cuentas relacionadas con los temas que son de tu blog. Eso facilitará, por un lado, tu trabajo en esta red social y por otro, servirá para que personas que están relacionadas con lo que tú hablas te conozcan porque ven que les has agregado a una lista. Y en el punto número 7, y lo he dejado para el final para que no se te olvide porque es muy, muy importante, cuida
tu imagen de perfil. Entrar en detalle da para otro podcast, ¿vale? Pero en resumen, para cuidar tu perfil, te diré que pongas una foto donde se te reconozca y se te vea bien. Cuanto de más calidad sea la foto, mejor. Utiliza, por otro lado, todo el espacio que tiene para la descripción y contar quién eres. Cuéntalo en pocas palabras y no olvides dejar claro de qué va tu blog. Y por supuesto, incluye un enlace a tu web e incluso un hashtag que esté muy relacionado con el tema del que hablas. Y ya está, ya no se me ocurre nada más por ahora. Pero recuerda lo importante, usa Twitter bien. Úsala de forma ajustada a tu estrategia y aplica el sentido común. Yo con esto de las redes sociales siempre digo una frase, úsalas para lo que están, para lo que las han creado. Cada red social tiene su peculiaridad. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme. Entra en creandoblog.com y apúntate a la comunidad de blogueras y blogueros para estar al día y para que podamos estar en contacto. ¿Vale? Nos escuchamos. Chao.